Uno cuando va al teatro, ¿a qué va? Yo creo que busca ser fascinado, o sea, yo voy a que me engañen, a que me mientan. A mí, por ejemplo, me gusta el teatro no participativo, a mí me gusta espiar por el ojo de la cerradura. Mi trabajo es combatir el aburrimiento, yo siempre digo que la vida es aburrida. A mí lo que siempre me pregunto cuando voy a trabajar con una de estas figuras es qué voy a aprender yo. Uno tiene que convencer al actor que lo que uno quiere que él haga es una idea que tuvo él. Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos como siempre, por asistir a la clase, por compartirla, por difundirla. Hoy les prometo quizá la mejor clase que podemos conseguir de teatro, con un guionista, dramaturgo, escritor, Javier Dolte. Gracias, Javier. Bienvenido. No, gracias por invitarme. Y hablamos, le prometo a los espectadores, clase de teatro y tenemos que hablar de literatura, porque ahora acabas de editar tu primera novela. Así es. El circuito escalera. Es una novela de la que no podemos contar demasiado, mejor no hacerlo, de la trama. Sí que tiene pasión, intriga, sexo, drogas, rock and roll, fiestas, tiene todo. Pero sí creo que podemos hablar de la dedicatoria en particular, porque está dedicada a tu madre. Dice, a mi vieja, que sin darse cuenta me enseñó a contar historias. Bueno, gracias por invitarme, Carlos. Sí, estoy con este bebé recién nacido, que es para mí toda una novedad, porque es la primera vez que publico narrativa. No, tampoco es que yo escribiera narrativa de antes, fue esta novela que me propuse escribir hace muchos años. Y esa dedicatoria es algo que me vino después, que yo descubrí esto que pongo ahí, que mi vieja me enseñaba a contar historias. Porque cuando yo era chico, ella decía, bueno, a ver, Javier tiene que ver tal película, ¿no es cierto? Ella decidía qué películas tenías que ver. Exacto, o sea, más allá de las que quería ver yo. Y vivíamos en Olivos y en mi casa, básicamente, ¿no? Una familia muy normalita, pero estaban poco preocupados que yo fuera un burro, entonces me daban libros para leer, hacía que vieran tales películas. Y entonces ella me llevaba al cine, me dejaba, no iba conmigo, me dejaba y después me iba a buscar. Y a veces eran películas por ahí que eran previas para 14, y ella convencía a la gente del cine que yo podía verlo. Y entonces después volvíamos, y cuando ella a la noche estaba cocinando, yo me sentaba arriba de la mesa de la cocina y le tenía que contar toda la película. ¿Te recordás alguna de esas películas y por qué crees que tu madre insistía en que la vieras? Mira, creo que, no sé si fue una película que se llamaba A Pleno Sol, ¿no es cierto? Basada en la novela de Patricia Highsmith. Ahora con esta pregunta me sorprendiste. ¿Qué más? La aventura del Poseidón en su primera versión. ¿Y lográs ahora saber por qué tu mamá tenía tan especial interés en que vieras esas películas? Supongo que había esto, sí, porque tenían miedo que fuera un burro. Entonces, que en mi casa había un aprecio por la cultura, no por el teatro, aunque había libros de teatro, pero no porque tuvieran una especial afición, sino porque también lo consideraban literatura. O sea, las obras de Shakespeare estaban las obras de Camus, de Sartre, es decir, mis viejos eran, bueno, nada, un poco lo que la clase media, digamos, de que en los años 50, ¿no? O sea, mi hermana nació en el 57, ¿no? Para darnos una idea, que consumían, ¿no es cierto?, todas las novedades, ¿no? Sobre todo que venían, ¿no?, de Europa. Y había libros, había una biblioteca, había un aprecio sobre todo por la literatura, por la plástica y por el cine. Es extraordinario cómo, siendo guionista reconocido para televisión, Recuerdos Fiscales, siendo autor de teatro ya de quizás, si hacemos la lista de las obras se nos va el programa en eso, pero de grandes éxitos, hasta tener 3 o 4 obras en cartel, ser reconocido como el mejor director de la década, ganar ahora el Estrella de Mar. A pesar de todo eso, y consagrado en tu trabajo, con mucha demanda, y en Barcelona, por ejemplo, contratado en Barcelona para dar clases, seminarios y en otras ciudades,
¿Cómo te diste tiempo y cómo llegaste a la literatura? ¿Y por qué? ¿Tenías una necesidad de qué tipo? Mira, como ¿Faltaba siempre, algo? no, faltar siempre falta algo. Siempre Porque falta historias algo. contabas con las obras de teatro. Sí, pero bueno, lo que pasa es que como a mí lo que me gusta es contar historias, a ver, esta es la respuesta correcta, después te doy la incorrecta. La correcta es que a mí me gusta contar historias y, por ejemplo, cuando del teatro pasé a los guiones de televisión, encontré que en la tele podía contar otro tipo de historias. Dirigiendo obras ajenas era una otra manera de contar historias. Y la narrativa era también, ¿no es cierto?, otra manera y quería incursionar e indagar su lenguaje y sus reglas para ver, ¿no?, qué historia había en mí y qué podía contar en este caso, en una novela. La razón incorrecta es que en el momento hubo un año en que yo tuve, por circunstancias X, en España tuve que dirigir 2 obras al mismo tiempo y fue no tanto agotador, que lo fue, sino que estaba al borde como del empacho, ¿no? Como decir, y me dio miedo de perder las ganas de hacer lo único que sé hacer. Dirigir, no es lo Hacer único. teatro, no, claro, pero es decir, que el teatro, ¿no?, me hartara, ¿no?, me saturara, estaba al borde de la saturación y entonces dije voy a hacer otra cosa completamente distinta, pero al mismo tiempo que es más o menos lo mismo, y fue empezar a escribir la novela. Pero ¿cómo te diste tiempo? Porque si tenías tanto trabajo, y esto demanda muchísimo esfuerzo, concentrarse, dedicarle varias horas. Sí, el tiempo siempre está. ¿Y escribías de noche, de mañana? No, de noche nunca, no, de noche nada. De noche no me gusta trabajar, salvo cuando hay más remedios, ensayos generales en el teatro, qué sé yo. Pero no, sobre todo de día. A mí para mí la mañana es el mejor momento. Es levantarme, es un gran estímulo levantarme, ir a la compu, a encontrarme con esa historia que estoy creando. Ahora, también es cierto, vos tenés como una consigna que te imponés, que es combatir el aburrimiento. ¿Tuvo que ver con eso también? Absolutamente. ¿Te asusta el aburrimiento? Muchísimo. Sí, yo le digo aburrimiento, que sería como la palabra, sí, como la más inocentona, ¿no? Es decir, yo creo que el mal más grande de esta época es la depresión, ¿no? Es decir, es la enfermedad incurable de la clase pudiente. Sí, no, a mí para mí mi trabajo es combatir el aburrimiento. Yo siempre digo que la vida es aburrida, pero y que la hacen divertida ciertas manifestaciones humanas, ¿no?, entre ellas el arte. Pero para mí ensayar es lo que más me propongo cuando ensayo una obra, es pasarla bien con el grupo de artistas con el que me reúno cada día. Creo que es la experiencia de goce es fundamental y hay que provocarla. Y en mi rol, que es estar como al mando, en términos de rol, me cabe mucha responsabilidad al respecto. Y yo realmente quiero que lo pasemos bien, que son muchas las horas de mi vida que me paso escribiendo o dirigiendo. Y si no la paso bien ahí, ¿dónde la voy a pasar bien? Claro. Digo, también sí, me encanta hacer asado con amigos y juntarme a tomar un vino y pasarla bien con mi hijo y compartir montones de cosas de la vida privada. Pero yo creo que es fundamental, es un privilegio poder hacer lo que a uno le gusta, saber lo que a uno le gusta, ese primer privilegio, después poder hacerlo y luego el mayor de los privilegios es poder vivir de eso. Entonces procuro que siempre sea una experiencia de goce. Porque si no sería muy raro, ¿no es cierto?, hacer lo que te gusta y sufrir después haciéndolo. Vos además sos licenciado en psicología. Así es. Nunca llegaste a ejercer. No. Pero de todos modos, como licenciado en psicología, haces tu propia terapia, o sea, podés descubrirte o las razones últimas por las que haces determinadas cosas, ¿no? Mira, no sé, cuando yo estudiaba la carrera, sí, uno se pone medio obsesivo de los conceptos y del psicoanálisis y que si es esto, si es aquello, si esto es inconsciente o no es inconsciente. Creo que ya ahora no me pienso así. Yo hice mi propio análisis durante muchísimos años, ahora hace rato que no. No, creo que uno trata siempre, digamos,
preservar, ¿no es cierto?, su salud psíquica, ¿no?, y no caer en las trampas que nos tiende siempre la mente y la neurosis, ¿no?, digamos, que nos hace ver que está todo nublado cuando es un día de sol, ¿no? Es Claro. decir, son muy triviales, ¿no es cierto?, las torturas a las que nos somete nuestra propia neurosis, pero no por triviales tienen pocas consecuencias, ¿no es cierto? Y entonces me pasa, te debe pasar, ¿no es cierto? Que alguien, ¿cómo te va? Me te manda un mensaje, me manda a mí, mirá, no sabés lo que me pasó, tuve un hijo que está bárbaro, pero y además ahora me sale un viaje, me toqué y digo, todo maravilloso, ¿por qué me lo contás como si fueran todos problemas? Como si fuera todo un drama, ¿no? ¿No? Es decir, creo que es muy difícil nuestra vida cotidiana, es muy difícil nuestra vida en siempre es muy complejo vivir y nos cuesta, y siempre creemos que lo bueno está por venir y cuando lo tenemos lo dejamos pasar. Y en particular, digo, hubo un momento, tengo entendido, en que descubriste, hablando del privilegio de la vocación, hubo un momento en que descubriste cuál era tu vocación. Yo descubrí, viste que el tema de la vocación hay que pensarlo como el amor, es decir, uno de pronto está como un tonto con algo y alguien viene y te dice, che, estás enamorado. Claro. Y a veces te das cuenta, a veces no, pero yo como un tonto fui capturado por el teatro a los 14 años. Y no es que yo supiera, ahora sí sé a qué me voy a dedicar, voy a ser actor, voy a ser director. ¿Capturado por qué a los 14? Por una obra que en mi casa no sé, como te decía, no llevaban al teatro, de chico nunca me llevaron al teatro. Una vez me fui con mi hermana a ver una obra de chiquito, La Cenicienta, que me pareció la cosa más horrible del mundo. Fue una gran decepción. Pero sí, una vez me lleva mi vieja a ver al Teatro Olimpia, ¿no te acordás de Olimpia? En Sarmiento 777. Me lleva a ver Despertar de Primavera, dirigida por Aleso, con Luisa Culioc, haciendo de Wendla. Y algo me pasó ahí. Algo me pasó que yo quería, y empecé a ver teatro como un loco. Bueno, de hecho, Despertar de Primavera creo que la vi 7 veces. Y empecé a ver teatro y primero tuve como la adicción al teatro como espectador, hasta que alguien, un amigo, Adolfo, un amigo de la familia, dijo, este chico hay que meterlo a algún curso. Y fui y todo lo que tenía que ver con el teatro me gustaba. Primero creía que era actuar, después dije no, escribir, después dirigir, escribir y dirigir, es decir, estaba siempre, ¿no? O sea, cuando digo capturado es eso, es como que te enamorás y después no sabes qué hacer con eso, sobre todo cuando te pasa a los 14 años. Javier, en el descubrimiento de tu vocación a los 14 años, pudiste ver una obra que después la fuiste a ver varias veces y te cambia y te hace descubrir que esa es tu vocación. Pero años después decís que el teatro no cambia la realidad, sino que es la realidad. ¿Hay una contradicción ahí o confirma lo que sentiste a los 14 años? Y yo creo que entendí algo, cuando vi esa obra, es decir, entendía que había algo, otro mundo dentro de este mundo, ¿no? Es como, creo que cuando yo digo que el teatro es la realidad, es que cuando yo iba a ver teatro, cosa que le pasa ahora a mi hijo igual, cuando yo iba a ver teatro, no era que no solamente me conmovían los contenidos de la obra, o sea, que iba a ver, sino que el mismo ritual del teatro, de estar allí y ver, ¿no es cierto?, esos actores apareciendo y haciendo sus cosas, ¿no es cierto? A veces nos ocurre que viajamos y nos estamos en Alemania y nos invitan a ver teatro y uno ve una obra de teatro, no entiende absolutamente nada y sin embargo ese hecho llamado teatro puede resultar igualmente conmovedor e impactante. Creo que el hecho de existir el teatro como ritual es ya algo sumamente notable, ¿no? Una comunidad con teatro como la Argentina
es muy diferente de una comunidad sin teatro. A eso me voy, que es realidad, ¿no es cierto? O sea, en nuestra realidad argentina existe el teatro. Luego están los contenidos de cada una de las obras, pero ya que el hecho, digamos, de que haya un montón de gente... ¿Y cuál es tu explicación de eso? ¿Por qué particularmente Buenos Aires es tan reconocida por la cantidad excepcional en comparación con el mundo de salas, de grupos de teatro, de gente haciendo teatro, escribiendo teatro, montando? Yo creo que hay varias razones. Una de ellas es que, bueno, que es forma parte de una tradición, ¿no es cierto? O sea, hay, desde hace muchos años hay una gran tradición de teatros en Argentina. Las razones, alguien debe saber la historia y seguramente va a poder explicarlo mejor, pero creo que además siempre los argentinos siempre fueron muy vanguardistas, es decir, bueno, el primer lugar donde a Bergman se lo aplaude, digamos, lo mismo con Woody Allen, es decir, Brecht apenas terminaba de escribir una obra, se traducía y se hacía. Creo que hay una, ¿no es cierto?, como una gran avidez. Surgen fenómenos como el fenómeno del teatro independiente en los años 50, que se ideologiza mucho, ¿no es cierto? Entonces, cada teatro tenía, ¿no? Eran, ¿no?, teatros militantes, ¿no? El Lift, el Teatro del Pueblo, el teatro de los Independientes, que había fundado Onofre Lovero, que después se transformó en el Pairó. Digamos, una cantidad de fenómenos, algunos que en general, digamos, podríamos decir muy casuales, porque todos fueron creados por artistas independientes, no fue un proyecto del Estado, claro, en ningún momento crear teatros independientes. Claro. Y hoy, bueno, ¿no?, en todas las mutaciones que ha habido a lo largo de las décadas, nos encontramos con por un lado, digamos, con un teatro alternativo muy rico, muy rico, y un teatro comercial también muy sólido, en el sentido de que el teatro comercial, el teatro de la calle Corrientes, llamado de la calle Corrientes, aunque haya en otras calles también, el teatro, la tradición es que es teatro de texto, es decir, Miller, Tennessee Williams se estrenaban en la calle Corrientes, claro, ¿no es cierto? Como ahora se estrena Yasmina Reza. Y hoy, si tuvieras que marcar la tendencia actual del teatro en relación con aquellos teatros de los años 50, de los 90, el teatro siempre nos está diciendo algo, en conjunto hablo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que el teatro es un termómetro, ¿no?, de cómo está una sociedad. Como es digamos, si alguien no ve teatro no se va a morir, no es como comer o ir al médico. Entonces, tiene que ver para mí, con el ánimo de una sociedad, ¿no es cierto? Si la sociedad está con ganas, si el espectador está con ganas de pagar eso que no es vital, o sí, ¿no? O sea, ahora hubo mucha recesión, ¿no es cierto? Menos gente de pronto yendo, digamos, a los teatros, sobre todo comerciales, yendo mucho sí al teatro independiente. Pero me acuerdo cuando fue el Corralito, ese verano, que todo el mundo pensaba que iba a ser la peor temporada del mundo, porque no había plata en ningún lugar, estaban ahí encerrados en los bancos, y sin embargo fue una temporada brutal. Digo, por eso digo, es un termómetro a veces de cómo es el ánimo de una sociedad. Sí, y además cada vez que aparece un soporte nuevo, una manera nueva de contar historias, en su momento el cine, la televisión, siempre se pensaba que el teatro iba a salir afectado, ¿no? Ah, no, jamás. Claro. Lo que pasa es que el teatro tiene algo que no tiene siquiera el cine, que ahí es donde todavía, y también cuando en los conciertos musicales, ¿no?, de toda índole, que es en el único lugar donde nos gusta juntarnos, digamos, a compartir una ficción. En el cine no. En el cine, viste que a veces, no, yo voy a las 11 de la mañana a la función más temprano, que no hay nadie, no sabés, la vi buenísimo, no había nadie alrededor. En el cine el espectador, el otro te molesta en general. Y en el teatro casi uno dice, no sabés, conseguí la última entrada, por suerte la pude ver. Digo, hay algo de que el teatro nos vuelve... nos enlaza con los otros. Vos estás rodeado de gente que no conoces
y sin embargo sentís que te enlaza el hecho de haber elegido ir esa noche a ese lugar donde esos señores llamados actores están ahí trabajando. Es un misterio, ¿no? Porque además ves a personas que las conoces, o porque la viste en televisión, o porque sabes que son actores reconocidos, haciendo personajes. Digo, tendrá que ver con que la fantasía última de los espectadores y de todos en general es descubrir esa otra realidad, vivir en parte esa otra realidad, ser en parte esos otros que el actor se permite ser. Y todo eso está. Yo creo que el espectador es un voyeur, ¿no es cierto? Es decir, a mí, por ejemplo, me gusta el teatro no participativo. A mí me gusta espiar por el ojo de la cerradura, sentarme ahí y mirar impunemente a esos actores actuando y saber que ellos no me pueden mirar a mí. Esa especie de sereno poder que siento como espectador lo disfruto mucho, ¿no es cierto? Y como director también. Y como lector también, uno abre hay una ventana a una otra realidad y la espía y la mira. Y yo creo que hay una cosa, digamos, de una cierta... Uno cuando va al teatro, ¿a qué va? Yo creo que busca ser fascinado, o sea, yo voy a que me engañen, a que me mientan bien, a que me hagan creer algo que yo sé que no es cierto, porque sé que ese comedor no existe, es un escenario y es una escenografía. Pero creo que ese juego, digamos, que nos devuelve una condición de niños, ¿no? De creer locamente en algo que sabes que no es cierto, ¿no? Y eso es absolutamente mágico y genera un nivel de disfrute cuando se da que no se produce en ninguna otra disciplina. ¿Y de qué habla el teatro independiente ahora y el comercial? Porque en el comercial, por ejemplo, uno revisa la cartelera y hay de golpe 5 o 6 obras que dicen falladas, menopáusicas, extinguidas, acaloradas, confesiones de mujeres de 30, digamos, grupos de mujeres que es Mujeres Perfectas, todas esas obras están hoy en cartelera. ¿Eso quiere decir algo en particular? Son modas, creo yo. Yo creo que no hubo un fenómeno llamado mundial, monólogos de la vagina. Luego creo que más o menos fue por una época similar lo de Confesiones de Mujeres en su primera versión, con Alejandra Fletcher, Andrea Politi y Virginia Innocenti. Y luego creo que, no sé las razones, creo que eso, que a veces son modas, ¿no es cierto? Y creo que el tema femenino, los tópicos femeninos, ¿no? se ve que son muy atractivos, ¿no? Hay que decir también que el público de teatro tiende a ser femenino, o sea, uno va a una sala y vas a ver siempre más mujeres que hombres. Y bueno, y también muchos de estos títulos, si no me equivoco, Falladas, Extinguidas, son espectáculos de José María Muscari, que evidentemente, bueno, también allí encontrando un lenguaje, no las vi, pero que hay algo, digamos, de non-fiction también, ¿no? Y otra característica del teatro comercial actual es la necesidad de que el público se divierta, que se ría, ¿no? Si vos te fijas en todas las obras en cartel, hay un denominador común, son divertidas, se anuncian como muy divertidas. Eso también, hablo del teatro comercial, ¿no? Es como saber que el público va a tener una satisfacción de algún modo, en el sentido de levantarle el ánimo, ser optimista. Es como una obligación que tiene. Es una cosa que es fácil, digamos, el tema ¿no? Muchas veces, digamos, de un espectáculo que resulta exitoso, digamos, es cómo se formula la recomendación, porque por más publicidad que haya, por mejores figuras que haya en el cartel, el tema es el boca en boca. Entonces, siempre a veces digo, esta obra es difícil de recomendar, y hay otras obras que son muy fáciles, es decir, te va a encantar, te vas a divertir, te vas a conmover. Es decir, si es más complicado decir, bueno, no sé si te va a gustar porque tiene una zona un poco complicada. Ya cuando se alarga el comentario se vuelve más difícil. ¿Qué sé yo? Los productores muchas veces se vuelcan y eligen, o sea, digamos, los productores son como leones cobardes, ¿no? O sea, como por un lado muy temerarios y por otro lado a la menor tambaleo de la boletería, ¿no es cierto? Se asustan muchísimo y empiezan a veces a hacer pavadas, pero que es a mí lo que me preocupa cuando hay temporadas más flojas, ¿no es cierto?
a mí no me preocupa que haya una temporada floja en Buenos Aires, porque eso puede pasar. El problema es qué conclusiones se saca de eso y qué se proyecta para adelante. Entonces, Claro. sí, la conclusión es hay que bajar el nivel de las obras, hay que hacer todo toc toc. Digo, ahí me preocupa un poco. No porque tenga nada contra Toc Toc, ¿no es cierto? Sino que estamos buscando la fórmula solamente del éxito y entonces me pregunto dónde está la sensibilidad del productor. No es que el productor se hizo productor porque le gusta el teatro, ¿no es cierto? O solo porque le gusta la plata. Y yo tengo la suerte de trabajar con productores como Pablo Compel, bueno, ahora también con Lino Patalano, digamos que justamente la discusión, o con Adrián Suárez en la tele, es eso, es como no perder El sentido. las ganas de hacer las ficciones que uno tiene ganas de hacer. No, y además, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Y qué sentido tiene lo que hacemos? ¿Y a quién sirve lo que hacemos? Son tantas preguntas. Y además, como viste, esto de la comedia, qué sé yo, no hace tantos años cuando hicimos Lluvia Constante, me la pasó Pablo Compel y yo realmente dije, esto de comercial no tiene nada. Y fue un Bueno, exitazo vos y hiciste era un el señor- gran dramón. ¿Quién es el señor Smith? Que tampoco era... No, es una obra del absurdo, ¿no es Claro. cierto? Para mí el teatro siempre tiene comedia. O sea, si una obra no tiene humor, digo, acá alguien se equivocó, Claro. porque creo que el humor siempre tiene que estar. Están las tragedias más trágicas de Shakespeare, entonces no puede no estar el humor. No necesariamente todo tiene que ser comedias, qué sé yo, ¿cómo se llama? El Dios salvaje de Yasmina, sí, uno dice, la gente se ríe mucho, de comedia no tiene nada, No. pero la gente se reía mucho. No sé, qué sé yo, y a mí me encanta la comedia, por eso digo, o sea, y me gustan las buenas comedias, ¿no? Pero a veces cuando es, bueno, hagamos cualquier cosa para que la gente se ría, no me interesa un poco menos. Javier, hablemos ya de tu oficio, principalmente director de teatro. Guionista, dramaturgo, escritor, pero reconocido mucho como director de teatro. Cuando uno es director de personas y de actores conocidos a los que dirige, mueve y en escena, hay una cierta sensación de que se convierte en un señor muy poderoso. Sí, es un error sentir eso. Es un rol, o sea, la autoridad es por defecto del rol. Pero no creer que que uno ejerce un poder realmente, digamos, puede llegar a ser catastrófico, porque el actor que se da cuenta de eso y uno tiene que conducir, uno tendría que pensarlo más en términos de conducir, ¿no es cierto?, al actor, ¿no?, que dirigirlo, ¿no? Porque dirigirlo puede ser No un poquito... imponerle. No, claro, es decir, uno tiene que convencer al actor que lo que uno quiere que él haga es una idea que tuvo él. Es decir, yo creo que es un trabajo donde la persuasión y sobre todo la seducción, el autoritarismo, a veces puede funcionar. No creo que te hagas muchos amigos. No, claro. Hay en Barcelona, donde diste clase, donde dirigiste teatro, donde trabajaste mucho y vas seguido, hay un método que se llama método Dolte. Sí. ¿En qué consiste ese método? Se llama, bueno, en realidad es porque en una escuela de actuación de allá vieron, o sea, la gente vio cómo yo entrenaba a los actores y quisieron incorporar esto a la escuela, entonces me dieron el crédito poniéndole... ¿Pero vos ya tenías un método? Pero ahí me di cuenta que parece que sí. Sí, por una forma que yo tengo de entrenar a los actores. Yo no formo actores, pero sí hago seminarios de entrenamiento para actores ya formados, donde de algún modo lo que trato de entrenar y de transmitir es algo que me preocupa en todas las áreas del arte, que es terminar con la brecha entre juego y compromiso, ¿no es cierto? Entre juego y compromiso, ¿no? De hecho, tengo un único trabajo teórico que yo he escrito que se llama Juego y Compromiso, que desarrollo esto, y que es que para mí los dos peligros más grandes del teatro, los enemigos más grandes del teatro o del arte en general, son la solemnidad y la frivolidad.
¿no es cierto? Cuando parece que, ¿no?, nos metemos con contenidos comprometidos, ¿no es cierto? Pareciera, ¿no?, a veces tienden a aparecer obras de arte solemnes. O cuando hay una comedia o algo... Eso no tiene que ver con que el teatro sea político, sea social. No, hablo de cuando se supone que es comprometido. Entonces hay una solemnidad, a veces a Shakespeare se lo aborda con una gran solemnidad, o a veces, viste, al mismo Borges se lo lee con solemnidad. Si vos a Borges lo lees con solemnidad no entendés una palabra. Y en el otro extremo, la frivolidad, es decir, que porque es una comedia, entonces la actuamos frivolamente, la escenografía es medio falsa, es decir... Y yo creo hacemos gestos cómplices con el público. Ponele. Y yo lo que creo justamente, y ahí aparece mi sistema, ¿no es cierto?, que es crear un compromiso emocional con el juego. Es decir, que no interesa los contenidos, sino que justamente la magia que puede crear el actor, también el director y también el autor, pero en el actor por ahí es más claro, porque también doy estos entrenamientos, ¿no es cierto?, que es crear, ¿no es cierto?, que el actor pueda tener un compromiso emocional, ¿no es cierto?, con algo que a veces es una estupidez. Y eso puede generar en un espectador un efecto muy fuerte, ¿no es cierto?, porque si es una comedia es aún más divertido si realmente el actor está auténticamente conmovido, ¿no? Y creo que en ese sentido el acervo emocional del actor es la gran herramienta, es la varita mágica, el polvo mágico de todo este asunto, es la verdad emocional del actor. Y yo entreno mucho a los actores con esto, a que sean muy generosos emocionalmente y ver que esa emoción es verdadera. Cuando todo lo demás es falso, eso crea magia. Y vos dijiste alguna vez que el teatro es un juego muy reglado, con muchas reglas muy explícitas, que eso hay que seguir esas reglas. Hay que descubrirlas primero y luego ser obedecerlas, ¿no? Es decir, creo que sí, que el arte en general, digamos, es un juego de reglas. Para mí me gusta mucho la matemática, y que es un sistema que uno lo tiene que entender como sistema de reglas. Y si uno, digamos, es consecuente con esas reglas cuando las pudo descubrir, es posible crear una obra de arte. Y como director, ¿cómo manejás los egos? Porque es notable también que los actores necesariamente, por ser actores quizá, tienen un ego, tienen esas ganas de ser vistos, de sobresalir, de ser protagonistas. Mira, yo quiero que el actor brille, o sea, para mí el mejor elogio me puede hacer alguien respecto de mi trabajo como director es decirme que vieron al actor mejor que nunca. Pero digo, en una obra hay roles principales, roles secundarios, primeros planos. Bueno, uno tiene que saber que los actores son seres muy frágiles, y muy fuertes también, pero son muy frágiles y por lo tanto también se pueden ¿no?, resentir mucho, ¿no?, frente a algo que, ¿no?, a un mal comentario de alguien, ¿no? O sea, que una mala crítica. Una mala crítica, imagínate, o sea, una crítica está todo bien, menos fulanito. Entonces, y eso uno tiene, se habla en grupo después. Uno tiene que contener a los actores, porque uno digamos, tiene que darle, yo le doy una relativa importancia, digamos, si yo le voy a, una vez lo decía Carlos Rivas cuando estudiaba con él, que decía, si uno le va a creer a una buena crítica, le va a tener que creer a una mala. Entonces mejor no creerle ninguna. Yo creo que hay que el trabajo con el ego es el trabajo de cada uno, y después en el conjunto uno como director tiene también la responsabilidad de cuidar a los actores. O sea, si vos dejas al actor solo, no es bueno. Y hay etapas como director, antes en el ensayo, una manera de trabajar, después del estreno, ya se recibieron comentarios y críticas. ¿Cómo se trabaja en ese grupo? Mira, hay algo, digamos, hay un momento en donde todos los actores trabajan para uno, nada más. Es decir, uno es el único espectador que tienen, ¿no es cierto? Al que le tiene que gustar es al director, ¿no es cierto? Uno oficia de director y de público también.
Y justamente el tema es cómo uno va entregando, decir, bueno, ya está, no es más para mí, ahora es para ellos, ¿no es cierto? O sea, como que uno tiene que dar un paso al costado para permitir que los actores y el público, ¿no es cierto?, tengan su encuentro, ¿no es cierto? Y que eso, entonces ahí cambia un poco la posición del director y uno como director también tiene que empezar a aceptar algunas cosas que se modifican, ¿no es cierto?, gracias a ese vínculo en el que uno ya no tiene nada que ver. Y vos como espectador, ¿cómo detectás, como director, espectador, o como espectador normal, cómo detectás una buena actuación? Vos decís, ¿alguien está actuando bien o no? A ver, según, depende del caso, pero en general cuando veo, yo digo cuando no le veo los hilos, o sea, cuando no me doy cuenta qué está haciendo para hacer eso, ¿no es cierto?, que está haciendo, cuando no veo los mecanismos actorales que está poniendo en juego, cuando logra engañarme. Javier, con tanto trabajo que tenés y tanta demanda, supongo que no sufrís vos ese síndrome de abstinencia o de la incertidumbre del actor cuando entre trabajo y trabajo no suena el teléfono, no lo llaman. Digo, ¿a vos no te pasa eso? Digo, tenés no. tantos oficios, guionistas, dramaturgos. No, sí, por suerte no me pasa pasar por esa ansiedad, porque también el hecho, digamos, de no tener que poner el cuerpo en un escenario, permite como una especie de, a veces una simultaneidad que no sea demasiado estresante, digamos, no llegar a la saturación, como te decía antes, pero que permite cierto, quizá, que algo se pise los talones, ¿no es cierto? Un actor no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. A veces un autor o un director puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Claro, ¿no? Y vos tenés quizás el problema contrario, que es tenés tanta demanda, tanta oferta de cómo haces para elegir un proyecto. ¿Qué es lo que te mueve a decir esta obra la voy a dirigir, o quiero escribir yo la obra, o elijo yo un autor, o cómo nace un proyecto para vos? Hay muchas maneras en que nace un proyecto. A veces nace, como te puedo dar tres o cuatro ejemplos, nace porque con Halcón, cuando ya nos conocíamos, pero cuando me acuerdo, bueno, fuimos a cenar juntos y a hablar de las ganas de trabajar juntos. Eso motivó el buscar una obra que fuera posible para trabajar con Alfredo, y ahí apareció, por suerte vi Filosofía de Vida en México y se convirtió en un proyecto. Otras veces aparece una obra que me lo trae Pablo Compel, que nos entusiasma mucho, y después aparece un elenco. Otras veces, como fue Lluvia Constante, otras veces aparece, en Nuestras Mujeres aparece el combo, ¿no es cierto? O sea, la obra con este elenco, ¿no? Y entonces a mí lo que me gusta es que es un desafío, en principio, para mí. Claro, pero cuando viene alguien y te dice, por ejemplo, Nuestras Mujeres, esta es la obra, los actores son Marrale, Puig y Francella, es muy difícil decir que no. Digo, ¿cuál es tu posibilidad de elección ahí? Totalmente, toda la posibilidad, digamos, pero en ese caso yo tenía muchas ganas de dirigir la Francella, se me juntaron, me pareció un proyecto que implicó un desafío y tenía muchas ganas de afrontarlo. Tenía muchas ganas de conocerlo a Guillermo en el trabajo concreto y también había las ganas de repetir, trabajar nuevamente con Jorge Marrale y por fin trabajar juntos con Arturo, con quien somos amigos hace muchos años y nunca habíamos podido coincidir en ningún proyecto. Otras veces, como me pasa ahora que estoy ensayando una obra mía que estoy escribiendo para el Callejón, que se llama Clarividentes, fue descubrir una cantidad de actores en los seminarios estos que te contaba que doy, y de pronto llamo a un grupo, digo, vos vengan, y me di cuenta que me gustaba algo, como funcionaban entre ellos, y digo, quiero que hagamos algo, y sin saber nada más, y ponerme a escribir a partir de eso para esos actores. Vos escribís para los actores, y nunca ocurre que trabajando con actores entre todos construyen una obra. Eso, lo que se llama una creación colectiva, no. Yo siempre que escribo una obra, la escribo, primero convoco al elenco, y escribo un par de escenas, las voy ensayando y sigo escribiendo, pero no hago improvisaciones, ¿no? Como para
ir creando. Eso no lo hago, no me sale eso. ¿Y qué pasó con el actor? Porque vos inicialmente eras actor. ¿Qué pasó con el actor aquel y qué pasa con el actor que habrá quedado ahí cuando vos estás en ensayos y demás? ¿No vuelve el actor? No, yo la pasaba mal actuando. Yo creo que era muy malo. Por ahí no, pero yo lo creía. ¿Y vos por qué creías que no eras buen actor? Me ponía muy nervioso y cada vez que hay un estreno, a veces digo, ay, por ahí me gustaría, y cuando llega el día del estreno y digo, qué suerte que no tengo que estar ahí, digamos, realmente me cuesta mucho entender la cabeza del actor. Y a veces me llaman por ahí, sobre todo, a veces, 3 veces pasó que me llaman como de una película, ¿estarías dispuesto a actuar? Y yo digo, en cine, sí. Igual no tengo, se ve que el bichito no se despertó, no se volvió a despertar. Pero ¿y qué influencia tuvieron tus maestros en este sentido? Maestros de actores, maestros de dramaturgia. Y yo creo que... ¿Quiénes fueron tus referentes además, no? No, y mis referentes fueron, bueno, Jaime Kogan en El Pairó, Gandolfo. ¿Recordás alguno en particular que te haya marcado y por qué? Y a mí Carlos Gandolfo, porque Gandolfo una vez dijo, yo era, un poco, tenía una especie de gran avidez por todo lo que tenía que ver con el teatro, y me acuerdo que Carlos en una evaluación final del año dijo, delante de todo el mundo dijo, yo no sé si Javier va a ser actor, director, autor o todo junto. Pero va a dedicarse al teatro toda su vida. Y yo creo que me vio, digo, ¿no? Como que hubo algo que yo estaba... más que ser un actor, cuando yo estudiaba actuación me preocupaba entender este arte llamado teatro, ¿no? Es decir, esto que volvemos al principio de la entrevista, que es cómo se cuenta una historia. Y como actor en ese momento, ¿quiénes eran los actores que admirabas? En aquel momento, ¿qué actor? Elena Tacisto, Leonor Manso, Jorge Mayor, Aldo Braga. Y después como director, trabajando con ellos, actores que te deslumbraron, que no los conocías y al trabajar con ellos, ¿los reconociste? Y la verdad que un placer, un honor y muy, digamos, y siempre creo que todos podemos crecer, ¿no es cierto? O sea, cuando hice Baraca, juntándome con las 4 bestias estas, ¿no? Marrale, Grandinetti, Bogarana y Juan Leirado, me acuerdo que me senté con ellos, era mi primer trabajo comercial, no propiamente dicho en Buenos Aires, y lo había hecho bastante en Europa, teatro comercial, y les dije en mi casa, me acuerdo, digo, ¿ustedes por qué hacen esto? O sea, porque, digamos, ¿qué es? ¿Porque quieren más plata? ¿Que quieren más fama? Digamos, o quieren ser mejores actores. Digo, a mí me encantaría, digamos, que todos debemos tratar de crecer como artistas, ¿no es cierto? Yo creo que, a mí lo que siempre me pregunto cuando voy a trabajar con una de estas figuras es qué voy a aprender yo. En ese sentido, quizás soy muy egoísta porque siempre siento que soy el más beneficiado soy yo, porque realmente trato de aprenderlo, ¿no? Es decir, las cosas que aprendí de Alfredo, las cosas que aprendí de Guillermo Francella, las cosas que aprendí de Claudia Lapacó, las cosas que aprendí de Marrale, de Leirado. ¿Y podrías decir alguna de esas cosas? Mira, Alfredo, una vez voy al camarín y le digo, ¿qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Y me dice, no estoy bien de la voz. Y yo, te oigo perfecto. Me dice, no, ¿sabes qué pasa? Es que yo, cuando digo tal palabra, yo subo el tono una octava y no estoy pudiendo. Y ahí dije, o sea, qué forma, ¿no es cierto?, de trabajar con la voz. Además de actores músicos, sí, cantantes. No, tenía pésimo oído, pero no te podía cantar ni el arrorró, pero sí entendí algo, entonces a partir de eso, claro, es importante, ¿no es cierto?, tener una amplitud, o sea, jamás le diría a un actor, hace un tono musical, no, pero sí me di cuenta lo importante es que el actor tenga un registro vocal amplio y que entonces a partir de eso recomiendo a muchos actores que estudien canto solamente para tener más elasticidad, ¿no es cierto?, y más recursos de tonalidades. Te doy un ejemplo
muy tonto, Bueno, muy particular, pero... muy concreto de cómo siempre puede aprender algo más. Absolutamente. Y bueno, y eso, porque es un poco lo que decías antes, o sea, el director, digamos, sí, no es que dirige porque es el que más sabe. Es un rol. Para nosotros ha sido un placer enorme, Javier. Creemos que sos uno de los que más sabe, aunque te cueste aceptarlo, pero digo, sos muy reconocido por los actores, por el público que te sigue y ahora con la novela. Así que te agradecemos mucho esta clase de todo, de teatro, de dramaturgia, de literatura, de todo. Muchas gracias a vos. Gracias por estar.